27A, Lógica 13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Aleluya. En el día de hoy, aleluya, el domingo, un buen día para adorar al Señor. El culto, o el nombre, o el título de la predicación de hoy es: el nombre de Jesús tiene poder. Aleluya. Y vamos a buscar rápidamente en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 12 al 14. Juan 14, del 12 al 14. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo, santo. Y ustedes que están en su casa también les exhortamos, ¿verdad?, que busquen sus Biblias o le escriban en un papelito. Juan, capítulo 14, del 12 al 14. Aleluya. Y dice así la poderosa palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Señor y Padre, te adoramos, te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia. Padre amado, permite que esta palabra, Padre amado, Padre, profundamente en nosotros y podamos entender el poder que hay en el nombre de Jesús. Y podamos utilizar, Padre amado, el nombre de Jesús como tú lo has delegado a nosotros, la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento delante de la presencia de nuestro poderoso Dios. Bien. En ocasiones, ¿verdad?, o mejor dicho, se puede decir de esta forma, había alguien que hizo algo en algún sitio y ese alguien tenía un automóvil en un sitio como Puerto Rico, ¿verdad? Y en Puerto Rico, cuando usted se compra un automóvil nuevo o que usted tiene un automóvil, hay algo que ese auto usualmente comienza a adolecer rápidamente. ¿Qué es? Alineamiento, ¿verdad? Porque las carreteras de Puerto Rico son totalmente lisas y eso le hace daño al alineamiento y al balance del automóvil, ¿verdad? Y hay que llevar ese carro a alinear. ¿Por qué? Porque si usted no alinea ese carro, ese automóvil suyo, cuando usted está guiando, por ahí se dice esta palabra, ¿verdad?, que tira para un lado, tira para un lado. El carro comienza a desviarse de la ruta que usted lo está llevando. Y obviamente usted lo va a obligar a mantenerse en la ruta. Y el auto, por ahí está Miguel, no lo veo por aquí hoy. Miguel se está viendo en su casa, pues sabe un poquito más de eso que yo. Y las gomas comienzan a pegarse por un solo lado del carro. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero gracias a Dios yo tengo en casa una colección de gomas que están buenas por un lado y malas por otro lado. Así que, y eso es causado porque no está alineado. Cuando su automóvil está alineado, pues, así como el carro de Freddy, que es un carro que tiene buen balance, porque el carro de Freddy es un carro de eso especializado en esa área, pues va derechito por las rutas que tiene que ir. No se le desgasta nada, no se le daña nada, porque el balance lo mantiene correcto. Y nosotros, de cada cierto tiempo, tenemos que llevar el carro, ¿verdad?, para el balance, para las gomas, porque entonces me pega la goma por un lado, tengo que cambiar por las gomas y tengo que volver a rebalancear el carro, porque si no, ¿qué va a pasar? La vuelve a pegar por el mismo sitio. Volvemos a tener el mismo defecto.
Lo mismo ocurre con nosotros cuando nos desalineamos de la palabra de Dios. Cuando comenzamos, cuando comenzamos a decir cosas sobre nuestras vidas que no van alineadas con la palabra de Dios. Y es triste, pero muchas veces ocurre. Sobre todo cuando olvidamos lo que el Señor nos dice a nosotros. Usted sabe que cuando usted trabaja en una agencia, ya sea de gobierno o en una agencia privada, y usted tiene un cierto rango, una cierta autoridad, usted va a visitar a otros predios que tienen que ver con su trabajo, la gente lo ve a usted, reconoce su autoridad. No, por ahí viene el hombre que es el que dice lo último de la palabra, o la mujer que es la que manda en esta área. Pues tiene una cierta autoridad, y esa autoridad es delegada por la compañía o el gobierno al que ustedes sirvan. Y obviamente, si usted utiliza mal ese poder que usted tiene, esa autoridad delegada, eventualmente va a tener que pagar unas consecuencias. ¿Cierto o falso? Pero la palabra que acabamos de leer es bien interesante porque, primeramente, muchas veces lo he dicho, así como dice en Juan, capítulo 14, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Cuando usted mire la palabra del Señor, desierto significa, no desierto del desierto, sino desierto significa ciertamente, sin duda alguna. Como nosotros decimos allá en Nueva York, en verdad. O sea, cuando usted ve una palabra que dice desierto, cuando hay una palabra se repite en hebreo o en el idioma bíblico en que se escriba, lo que quiere decir es que no hay duda, no hay forma de que así suceda. Lo que está diciendo es que lo que te estoy diciendo es cierto, punto. Que el que cree en mí, dice el Señor, las cosas que yo hago, Él hará. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son esos creyentes que creen en Jesús? Y tenemos que hacer una autoevaluación. Tenemos que hacernos una autoevaluación. Entonces, estoy mirando, ¿verdad?, el estándar que está poniendo el Señor con nuestra vida. ¿Estoy haciendo lo mismo que el Señor hace? Las cosas que Él hace, yo las puedo hacer. Hay una semilla pequeña que cuando se siembra causa daño. Y el daño que causa es espiritual. Y la semilla es más bien con un concepto. Esa semilla se llama duda. Y es un concepto, el concepto de tener que cuestionarlo todo. Pero vivimos en una sociedad donde todo se cuestiona. Eso es cierto de verdad. Ha de suceder así. La idea de cuestionarlo todo no es poner duda en cuanto a lo que se está hablando socialmente, sino que es verificar que lo que se dice es cierto. No obstante, cuando lo traemos al mundo espiritual, el concepto de dudar todo nos trae maldición. Cuando usted lo duda todo, espiritualmente hablando, usted acarrea maldición. Pastor, pero usted se está pasando la línea, se está desbalanceando y se está yendo fuera de lo que carril. No, la palabra dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, 5 y 6, dice: ¿dice qué? No,
Sí, ese mismo hebreo es, pero ese mismo capítulo es, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, cuando cogemos una clasecita así de español, el antónimo, que es lo contrario de la fe, viene siendo ¿qué? La duda, porque fe es creer, ni más ni menos. Fe es creer. Y lo contrario de creer es dudar. Si nosotros dudamos de lo que dice el Señor, entonces sacaríamos maldición para nuestra vida, porque no podemos complacerlo. No podemos caerle bien. Este texto bíblico no fue escrito para que vive, que está allá en la baja bebiendo. Fue escrito para la iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma que tú agrades a Dios si no crees en Él. Por eso que el Señor dice, de cierto digo, del que en mí cree, las cosas que yo hago, Él haga. Y es bien interesante porque hoy en día la iglesia se caracteriza por ser una iglesia muerta, espiritualmente hablando, donde los dones y los milagros ocurren de vez en cuando y de mil en ciento. La iglesia primitiva, por otro lado, ese era el estándar de la iglesia primitiva. ¿Cómo nosotros llegamos a este punto de la historia? Bíblicamente hablando, dice que en los últimos tiempos la muerte de muchos se enfriará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través de la historia hemos perdido mucho conocimiento bíblico que la iglesia tenía. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Que cuando hablamos de la fe, dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe florezca. Pero alguien me trajo la atención algo muy importante. Cuando se escribe este verso bíblico, la Biblia no existía de la forma que nosotros la conocemos hoy en día. No. Lo que existía es una cosa que se llama la Septuaginta, una Biblia que se llama la Septuaginta, que es la Biblia de los 70, en otras palabras, es la Biblia que usaban los judíos en el tiempo de Jesús. Lo único que contenía era la Torá y los profetas, nada más. El Señor le dio a los apóstoles a escribir lo que nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que somos nosotros, para nosotros. Y la fe de ellos vino por el oír que la palabra de Dios, pero ¿cómo lo oían? Audiblemente, directamente del Espíritu Santo. Y eso lo aumentaba la fe. Se supone que la iglesia llegue a ese punto donde usted pueda oír la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es una de las cosas básicas del cristianismo. Se supone que la iglesia sea llena del poder de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Eso es básico en el cristianismo. Se supone que la iglesia de hoy en día hable en lenguas. Eso es básico en el cristianismo. Se supone que la iglesia de hoy en día haga lo mismo que el Señor hacía. Porque ese es el estándar que el Señor nos ha puesto a nosotros en la iglesia. Es necesario que nosotros como iglesia nos metamos con el Señor, comencemos a llorar delante del Señor, comencemos a pedir aquellas cosas que se supone que son para nosotros el estándar. Comencemos a humillarnos delante del Señor para que el Señor derrame sobre nuestras vidas esa unción. Y eso viene a través de la fe, a través de creer. Por eso es que Él dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago, hará y aún mayores. ¿Usted se imagina si la iglesia de hoy en día estuviera así a ese nivel del Señor Jesús? Muchas líneas aéreas se irían a pique y muchas barcos, líneas de barcos, de cruceros también se irían a pique, porque usted caminaría por encima del agua a cualquier sitio. ¿Cierto o falso? Yo pienso que sí. Bien. Pero, cuando hablamos de esto, no debemos olvidar entonces que es la misma Biblia que dice que en mí quede las obras que yo hago él hará también y aún mayor, porque yo voy al Padre y
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí viene donde el momento grande, donde la puerta entró cerrado. El nombre de Jesús. No es de Jesús Rivera que iba allá abajo, no. El Jesús de Nazaret. Si crees en mí, las cosas que yo hago haréis y aún mayores. Y no solamente, y no se queda ahí. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. No es que lo pida al Padre en el nombre del Espíritu Santo. No es que se lo pida a un ángel para que se lo traiga. Que se lo pida al Padre en el nombre de Jesús. Entonces el mismo Jesús se compromete en decir, yo lo haré. Pero tiene un propósito. El propósito es glorificar al Padre. Lo que estás pidiendo, ¿glorifica al Padre o no? Lo que estamos pidiendo para glorificar al Padre. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Realmente lo que yo deseo hacer glorifica al Padre? Y después dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo hará el mismo Señor Jesucristo. Si algo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, viene. Fíjense que Pedro estaba pasando por allí, por la puerta de la hermosa, donde había un hombre que estaba pidiendo limosnas y no podía caminar. Albert se llamaba Albert, porque la canción dice, al ver el cojo que por allí pasaba, se llamaba Albert. Entonces cuando Pedro ve a Albert, él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él demandó que en el nombre de Jesús sea hecho, y Jesús lo hizo, se glorificó el Padre. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Yo le pongo nombre a todos, así que el nombre de él es Alberto. Era gringo. Porque nosotros somos hechura del Señor. Ahora, hay un poder, que es aquí donde está el título de nosotros, poder en el nombre de Jesús. Hay un poder específico en el nombre de Jesús que es el efecto que nosotros podemos ver y se encuentra en Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Si usted busca Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11 conmigo, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, del 6 al 11. Les recordamos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook y de las diferentes plataformas que tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana, los martes a las 7:30 de la noche tenemos culto de oración y los jueves tenemos culto de estudio bíblico a las 7:30 transmitido. Aleluya. Bien, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto que se despojó, no es que era espirituista, porque los espiritistas se despojan mucho, pero realmente no se despojan de nada, sino que esto que se despojó es que se deshizo, se desvistió de su poder y su gloria. Por eso es que vemos a Jesucristo que en una de las oraciones que hace dice, glorifícame con la gloria que tenía antes contigo, antes de nacer como hombre. Porque cuando Él se hizo hombre, Él dejó en el cielo toda la gloria y el poder que Él tenía. Y los milagros, ¿cómo los hizo? Por fe. El Espíritu Santo lo hizo. Por fe. Por eso que cuando
Vemos muchos milagros que Él hace, dice, tu fe te ha salvado. Hombres de poca fe. Entonces, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía que iba a ser crucificado, y la cruz para los judíos era la humillación más grande que podía una persona recibir. Aún así peor, porque él fue crucificado desnudo. Y esa era la humillación más grande que un judío podía tener, que lo desnudaran delante de las personas, delante de la gente, presentarlo desnudo. Por eso es que la palabra habla de la desnudez como vergüenza. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. A causa de esta humillación, siendo el Hijo de Dios, que se humilló para llevar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades, Él se entregó a sí mismo. A causa de eso, ¿sabe lo que hizo Dios? Después de eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, antes de ese momento el nombre de Jesús no tenía poder, pero cuando llega este momento y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de todo el reino espiritual, está hablando de todo lo que tiene que ver con el espíritu, de lo que está en los cielos y en la tierra. Obviamente todo lo que se arrastra sobre la tierra, incluyendo enfermedades, incluyendo condiciones, incluyendo la naturaleza, la famosa madre naturaleza, incluyendo todo lo que hay en la tierra, no puede dejar nada. Y debajo de la tierra, incluyendo todos los seres espirituales que viven debajo de la tierra, como son los demonios, los ángeles que fueron presos y puestos en cárceles espirituales debajo de la tierra, y el Seol que está también debajo de la tierra. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay otro texto bíblico que nos está diciendo, no me acuerdo si es aquí, pero no lo saqué. Y se lo dio a la iglesia. ¿Perdón? En Efesios. Y lo dio a la iglesia, lo puso debajo de la planta de los pies y lo dio a la iglesia. O sea, la iglesia tiene el poder en el nombre de Jesús sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre cualquier condición del tiempo, sobre todo lo que hay en el mundo espiritual, sobre todo lo que hay en el mundo material. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, que Dios mismo, el Dios Padre, Dios el Padre exaltó hasta lo sumo. Pero no se queda ahí. El Señor que sabía que esto iba a suceder, ¿sabe lo que dijo Juan? Dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, nos está diciendo a la iglesia, tienes el permiso, te delego la autoridad de pedir en mi nombre. ¿Usted sabe que usted tiene poder en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios? ¿Usted sabía que usted tiene poder en el nombre de Jesucristo para que las personas queden sanas en salud? ¿Usted sabe que usted tiene poder en Cristo sobre la naturaleza, sobre los animales, incluyendo los del Capitolio? Usted sabe que en el nombre de Jesús usted tiene poder porque le ha sido delegado por el mismo Jesucristo.
Pero si usted desconoce esa parte, el demonio va a jugar con usted como gusto y gana de dar. Y eso es lo que ha pasado en los últimos siglos en la iglesia. El Espíritu Santo se ha levantado y ha hecho avivamientos. Han habido brotes de avivamientos en diferentes partes del mundo, pero que el demonio se le mete en la iglesia a la gente. Entonces empieza a explicarle a la gente, no, porque eso pasa así, 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 así. Entonces, si la persona no viene de rodillas de la puerta del altar hasta el altar, no se puede sanar porque esa es la forma en que Dios lo hace. Entonces trata de poner al Señor en una caja, en un parámetro, cuando el Señor no tiene parámetros. El Señor es soberano. Por ahí se dice, ¿verdad?, que Dios no inventa. No, ¿cómo se dice la palabra correcta? No improvisa. Les traigo una noticia. Si improvisa, ¿qué? Él es Dios, Él puede. Nosotros somos los que no podemos improvisar. Él puede. Él es Dios. Él es perfecto. Él sabe todas las cosas. Si a él le da como improvisar, pues improvisa. Fíjate lo que la palabra del Señor dice allá en Isaías. Le dice a Isaías, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y de quien no quiera, no voy a tener misericordia. ¿Qué te está diciendo eso? Lo que está diciendo es, mira, yo soy Dios, soy soberano y como yo quiero, yo hago. Fíjate, hizo algo que no había ningún hombre sobre la faz de la tierra ha podido hacer. Nosotros podemos hacer hablar una troja, pero una aguja no. A un bujo no. Y él hizo hablar a la aguja o el bujo que tenía Balaam. ¿Perdón? La mula que tenía Balaam, me hizo hablar y no le dio entrenamiento ni nada. No le tardó ni un segundo en hacer hablar. Así es nuestro Dios. Lo normal es que el agua del río se mantenga en el río, pero él le dio con el río Éufrates, o el Jordán, mejor dicho, y el mar Rojo. Lo abrió. Porque es todopoderoso. Porque no hay nada que se resista al poder de Dios. Aún los demonios, cuando vienen a Jesucristo de lejos, vienen corriendo y se clavan a los pies de él. ¿Has venido acaso a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben lo que es, ¿verdad? Porque es soberano, exacto. Esa soberanía, ese poder soberano, el Señor lo ha delegado a nosotros en el nombre de Jesús. Pero ese elemento pequeño que está al principio, que dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago, hará aún más grande. Ahí está el problema, porque el problema es creer. Pero la gente es bien fácil hoy en día decir, yo creo. Los demonios creen en quién, hermano. Yo creo. Creer con el corazón es una cosa y creer con el intelecto es otra cosa. La palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. De ese tipo de creencia estamos hablando. Si usted cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, entonces ya no es creer intelectualmente. Se llama fe. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Así que, ¿qué debemos hacer para que entonces nuestra fe no sea solamente intelectual? Tenemos que sentirla en nuestro corazón. Cuando usted tiene esa certeza dentro de usted que las cosas de tal forma, eso se llama fe. Y si creemos entonces que si tenemos esa fe y creemos en que Jesucristo nos ha delegado su nombre, Jesús, usted puede decir como pasó con Pedro y Albert allá en la puerta de entrada, en el nombre de Jesús, levántate y anda.
porque es así. ¿Se acuerda que hablamos un poquito acerca del alineamiento del carro? Que si no te alineas, te sales. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando no nos alineamos con la palabra de Dios. Andamos por ahí como los carros wichiwachi desalineados y nos desviamos por cualquier corriente de creencias raras que aparece por ahí. Nos desviamos rapidito. Y después otra vez volvemos a tratar de caer otra vez en línea. Fíjense lo que dice la palabra. Efesios, capítulo 4, versos 3 al 6. Efesios, capítulo 4, 3 al 6. Y con esto vamos a terminar. Aleluya, gloria a Dios. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en el Espíritu. El Señor está aquí hablando a ponernos online, a ponernos en línea con la palabra, a alinearnos con lo que dice Dios. Así que lo primero que tiene que hacer es la unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. Y usted ve muchos hermanos en la fe, que cuando hablan de la fe con otros hermanos, lo menos que tienen es eso, paz. Se forma una algarabía, hay una pelea, por eso que hay mucha gente que prefiere que no hablar de religión. Un cuerpo y un espíritu. Cuando habla de un cuerpo, no está hablando del cuerpo de uno, sino está hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra y Cristo es la cabeza de este cuerpo que se llama iglesia. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjate, dice sobre todos, porque el Padre que es de todos, que está sobre todos, está por nosotros y está en nosotros, o sea, está dentro de nosotros, como el Padre está dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en un momento, como dice Pablo, el epístola a los Romanos, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el que mora en vosotros, y ustedes no son de ustedes, sino que son de Dios? Si el Espíritu Santo mora dentro de mí, el Espíritu Santo es presencia de Dios, es poder de Dios. No me canso de repetir esto, ¿sabes por qué? Porque en la repetición viene la iluminación. Mientras más usted lee la Biblia y lea lo mismo, más profundamente va a entrar en usted. Y si el Espíritu Santo mora en mí, significa que el poder de Dios está morando en mí. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo sacarlo para hacer lo que es necesario hacer en el nombre de Jesús. Tenemos que alinearnos con la palabra. Tenemos un Señor. Lamentablemente el nombre del Señor para muchas personas es un título, porque entonces lo sacan cuando conviene del bolsillo y cuando no conviene: no veas esto me pertenece a mí. Hay hermanos que están molestos, enojados con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, y lo tienen tan guardado adentro. ¿Sabe qué? Le permiten al Señor entregar en todas las áreas de su vida, pero en eso. Cuando tú le hablas de llevarlo a consejería, no, yo no necesito a nadie que se meta en mis asuntos personales. No necesito a nadie que me hable de mis problemas personales. Entonces, tienes problemas de verdad. Tienes problemas de verdad cuando no permites que el Espíritu Santo comience a trabajar con esas cosas. Y eso es lo que te saca de línea, te desalinea el carro espiritual, te lo desalinea y estás cogiendo paralelo con el Evangelio, pero no estás dentro del Evangelio. Porque te estás desviando. Tienes un solo Señor, un solo bautismo,
un solo espíritu, pero te estás desviando, ¿sabes por qué? Porque no te estás alineando con la palabra de Dios. Hoy en día se habla mucho de alineación online. Alíñate. Pues así como alinea el carro, debemos alinearnos nosotros, cada uno de nosotros, alíñate con la palabra de Dios. ¿Tú quieres bendición para tu vida? Alíñate con la palabra de Dios. ¿Tú quieres usar el nombre de Jesús, que tiene todo poder? Alíñate con la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener vida en abundancia? Y vida en abundancia no es como decía el otro día, alguien decía en la radio, que vida en abundancia no significa vida sin enfermedad. Eso es falso. Vida en abundancia significa vida sin enfermedad. En abundancia de todo. Alíñate con la palabra de Dios para que entonces en tu vida haya poder. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Alíñate con la palabra del Señor. ¿Quieres triunfar en la vida? Alíñate con la palabra del Señor. ¿Quieres vencer toda tentación y toda enfermedad? Alíñate con la palabra de Dios. Ah, sí, pastor, lo que pasa es que de algo se tiene que morir uno, ¿verdad? Porque esa es la excusa que Satanás le pone en la mente a la gente. De algo se tiene que morir uno. Pues le traigo una mala noticia. No es así. Eso no es embuste de Satanás. Usted no se tiene que morir de nada. Bueno, un ejemplo, el otro día se murió el año pasado, hace como 6 meses. Se murió T.B. Joshua. T.B. Joshua era un pastor de África, aquellos que no saben. El Señor lo usaba ensayar de una forma terrible. Un hombre joven, yo creo que tenía 60 años todavía. Y el último culto que él fue, se despidió de la iglesia en el último culto, fue a su casa, se despidió de la esposa, y la esposa se dio cuenta de que se está despidiendo como para irse y no volver. Y cuando va al cuarto, lo encuentra orando, que está muerto. Dice la palabra que Enoc caminó con Jehová y Jehová se lo llevó. No dice que murió de algo. Elías fue levantado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. No dice que se murió de algo. Me voy a decir una cosa, la enfermedad viene por consecuencia del pecado del hombre. Y la enfermedad no viene de Dios, viene del diablo. Si usted está enfermo y usted piensa que Dios le ha dado esa enfermedad para pasarlo, eso yo, para enseñarle algo, usted se está equivocando 100%. Y no utilice el texto bíblico que dice Pablo en una de las epístolas. Yo le he pedido que quite este aguijón de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Sí, él lo dice, pero ¿sabe por qué? Porque si usted le da un poquito más arriba, él fue al cielo y se le dio a escuchar cosas que no le dio Dios no le dio permiso de hablarlas en la tierra. Ahora, si usted fue al cielo y le pasó igual, pues entonces no hay problema. De lo contrario, ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Y ese aguijón no es una enfermedad, sino era un mensajero de Satanás para que lo viviera. Algo estaba recordando ese mensajero de Satanás. Así que si usted está enfermo, no diga que esa enfermedad viene de Dios, porque no viene de Dios. La palabra dice en Santiago, toda buena dádiva viene de ¿dónde? De Satanás. No, viene del Padre de la luz, de nuestro Padre que está en los cielos. Es la voluntad del Señor que cada uno de nosotros estemos sanos. Pero ¿sabe una cosa? Hasta que no aprendamos el ABC del Evangelio y no nos alineemos con la palabra y comencemos a usar el nombre de Jesús. Pero pastor, aparte de eso, la iglesia no tiene poder. ¿No? El Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17 en adelante dice: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no es poder. Claro, yo sé que el Señor no quiere dejar sin trabajo a los doctores. Amén. El Señor no quiere dejar sin trabajo a los doctores, por eso es que hay mucha gente incrédula que no está en la nómina de Dios, que no son cristianos, y cuando se enferman van a ir a los doctores, pero que somos cristianos se supone que no trabajan así. Todavía yo soy humano, estoy en la carne, soy carne y hueso igual que ustedes, y me puedo enfermar igual que ustedes, pero yo sigo sintiendo hasta que alcance
tener la mente de Cristo hasta que alcance a ser la perfección, esa perfección de Dios en mí. Me estoy alineando cada día con la palabra. Siempre me chequeo grande, me desalineé. Vamos a tratar de alinearme con la palabra de Dios. ¿Te estás alineando con la palabra de Dios? Estas preguntas no son preguntas para que las conteste ahora, sino para que medites sobre ella en la noche, cuando te acuestes a dormir. ¿Estamos meditando en la palabra de Dios? ¿Me estoy alineando con la palabra de Dios? O, como decía un hermano que había aquí antes, decía, la palabra de Dios dice que si alguien te da una bofeta a la derecha, le puedes dar a la izquierda, pero después de que pase eso no dice más nada, así que después de eso yo le llego encima. ¿Me acuerdan? Sí. Mire, ajustemos la palabra del Señor. Aprendamos a someternos a la palabra del Señor, porque el nombre de Cristo tiene poder, pero no tiene poder si nosotros no lo ejercitamos. Si usted no comienza a orar por la gente, porque usted está inseguro si se van a sanar o no, la palabra de Dios dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No es culpa suya, o no es su responsabilidad es poner las manos sobre los enfermos para que sanen. O pedirle al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús, para que Él lo haga. Si no lo hacen, entonces pues hay algo que hay que buscar. Estamos fallando en algún sitio. Amén. Así que con esto los dejo. Alineémonos nuevamente con el Señor. Busquemos la paz de Dios. Sabemos que tenemos un Padre, tenemos un bautismo, tenemos un Espíritu y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y como dice Noelia ahorita arriba, Noelia decía ahorita, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la palabra prevalecer significa no tiene poder. Así que las puertas del Hades, ningún demonio tiene poder contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las cuatro paredes. O sea que el demonio no puede entrar por esa puerta. No. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos la iglesia. Y el diablo no importa el rango que tenga, no tiene poder contra nosotros. Nosotros sí tenemos poder contra él. Amén. Así que, si usted que nos está viendo a través de internet se ha sentido aludido en esta palabra, le exhortamos a que abra su boca y diga, confiesa al Señor que Jesucristo es el Señor, que usted lo reconoce y pida perdón por sus pecados para que se vuelva y sea parte de la familia de Dios. Les recuerdo que nuestros cultos son los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes a las 7:30 de la noche tenemos culto de oración transmitido y los jueves también cultos de estudio bíblico transmitido. Y los que están allá en internet, Dios les guarde y Dios les bendiga, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes.